El azafrán, Crocus sativus, es una planta herbácea originaria de Asia Menor e introducida en España por los árabes en el siglo VIII. Pertenece a la familia de las iridáceas, con bulbos sólidos, hojas lineales, perigonio de 3 divisiones externas y 3 internas algo menores, 3 estambres, ovario triangular, estilo filiforme y estigma de color rojo anaranjado dividido en 3 partes colgantes. Florece en el mes de octubre y se cultiva en algunas zonas de nuestra península. En Aragón, el cultivo del azafrán estaba muy extendido en tiempos pasados por el somontano oscense, los pueblos ribereños del Cinca, algunas zonas de Monegros y el Bajo Aragón. Hoy, este tipo de labor se reduce a una franja que se extiende por la ribera del Jiloca y la zona de la Sierra de Muniesa. El cultivo del azafrán, que se da tanto en zonas de secano como de regadío, requiere un delicado cuidado de la tierra y de todo su proceso productivo. La tradición popular dice que si llueve o se riega el azafrán el 25 de marzo, día de la Anunciación de la Virgen, las cebollas se quedan preñadas y la cosecha es segura. Lo que sí está muy claro es que el femado de la tierra con estiércol natural es de vital importancia para la preparación de la tierra en la que se desea poner azafrán. Esta labor se hace con la forca en el mes de marzo y se llama derramar el fiemo. Algunos días después, con el aparejo llamado rusar, tirado por la caballería, se envuelve el fiemo garantizando así una riqueza mineral de abonos orgánicos en el terreno. Para mediados de mayo, San Isidro, las cerdas han llegado al pleno crecimiento. En esas fechas, los campos de azafrán son corridos por el ganado que se alimenta con estas hojas que en pocos días se secarían. Esta paja es muy gorda, no quiere entrar. En esas fechas de primavera aumenta la actividad de uno de los principales enemigos que tienen los azafraneros, el ratón. Este pequeño roedor, que trabaja activamente durante todo el año, encuentra en la cebolla del azafrán un exquisito manjar. Dada su rápida multiplicación, va abriendo galerías por debajo de tierra hasta llegar a los bulbos. El azafranero conoce los lugares de existencia de estos ratones por los montones de tierra o tolvas que dejan en la superficie al excavar sus galerías. La forma más tradicional de eliminarlos es por asfixia con humo. Darza humete se denomina a este trabajo. Para ello, utilizan la olla o recipiente metálico tronco cónico rellenado con paja húmeda encendida. Tras su aplicación en un agujero de las galerías, con el fuelle se aviva el fuego y se hace llegar el humo por todo el laberinto. El resto de los caños de salida de las galerías, delatados por el humo que sale, se tapan para retener en el interior a los ratones y el humo. De este modo, los ratones mueren asfixiados. Otra técnica de eliminar los peligrosos ratones es por medio de los cepos aplicados en las salidas de las galerías donde el ratón esté trabajando. Pues él se ve que sale al ver la luz, sale a ver lo que pasa y entonces tropieza con el morrico y otras veces vienen de culo. Cuando sacan tierra vienen de culo. Oye, la tierra siempre la sacan con las paticas de atrás, con las paticas de atrás y claro, pues si llevan tierra a lo mejor lo disparan y si no, pues claro, se queda
Se queda enganchado y claro, pues hasta que muere. Para finales de junio, entre San Juan y San Pedro, los azafraneros realizan el trabajo de escarafollar. Cuando una carrera de azafrán ya tiene 5 o 6 años de producción, cada uno de los bulbos se ha convertido en una mazorca de cebollas poco productivas o compañeros, como se dice entre los azafraneros. Su forma de rentabilizarlos es sembrarlos otra vez, después de limpios y en otro terreno. Para ello, con el aparejo llamado rusar, tirado por una caballería, se remueve la tierra hasta dejar visibles las cebollas. Todos los miembros de la familia, apoyados en sus cestos, van detrás recogiendo las cebollas. La tierra de la carrera, que ha sido levantada llamada sacarizo, no se vuelve a sembrar de azafrán hasta dentro de 8 o 10 años, pues necesita recuperarse con el tiempo. Sin embargo, es tal el grado de beneficio que deja el azafrán en la tierra que las cosechas de cereal que se siembran en estas carreras se diferencian de las demás por su gran calidad durante varios años. Mañana las pondremos ya. Las mujeres de la casa, reunidas alrededor de un gran ciazo, con anchos agujeros para que caiga la tierra al suelo, realizan el trabajo de escarafollar. Esta labor consiste en quitar el culo y las 2 primeras capas o espartín de cada una de las cebollas, dejándolas limpias con la capa fina para su siembra. Una semana después se siembran las cebollas limpias en una nueva carrera de terreno preparada previamente. Mientras uno abre el surco, con el rusar tirado por el macho, los otros van colocando las cebollas a una corta distancia entre sí para ser envueltas después con la tierra de abrir el surco en la próxima pasada de la caballería. Este trabajo se hace entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía hasta que el fuerte calor impide seguir trabajando. La producción de estas cebollas recién plantadas en el primer año es muy escasa, porque de cada bulbo solo sale un grillón o 2. El fruto va aumentando en el segundo, tercero y cuarto años, a la vez que cada bulbo va teniendo nuevos compañeros en su reproducción con nuevos grillones. A los 5 o 6 años, cada bulbo se habrá convertido en una mazorca de 8 a 12 cebollas de bajo rendimiento que se volverán a sacar para una nueva siembra. La recolección de la flor del azafrán comienza a mediados del mes de octubre y dura entre 25 y 30 jornadas. En estos días suben los grillones de las cebollas apareciendo las rosas. En los 3 o 4 primeros días, la producción de flor o florada va aumentando hasta llegar al pleno rendimiento que se mantiene durante 10 o 12 días para decrecer progresivamente, siendo muy pobre la rentabilidad de las últimas floradas. Antes de salir el sol, los azafraneros, con sus riñones protegidos contra el fresco del amanecer, ya están en el campo. Con su cuerpo apoyado en los cestos llamados zafraneros, diariamente van recogiendo las efímeras flores que han nacido en la noche anterior. A esas horas, la flor está cerrada o capullada y es menos pesada su recolección. A medida que avance el día y aumente la temperatura, la flor se abrirá y las cerdas u hojas que salen junto a ellas dificultarán su arrancado. El trabajo de la recolección se hace en ayunas, pues la postura inclinada del cuerpo para arrancar la rosa del azafrán hace incómoda la digestión de cualquier alimento. La rapidez de las manos
picoteando las flores, se ve acompañada por el sonido del roce al resbalar las puntas de los dedos con las cerdas. Algunas mañanas la flor sale muy escoitada o alta de rabo, como dicen los azafraneros, y se coge muy bien. Otras veces, por el contrario, la flor sale muy amorrada y al coger la rosa se coge la cerda. Esto ocurre frecuentemente en las últimas floraciones, en las que las cerdas han aumentado su tamaño. Para no tener que llevar el peso del cesto zafranero a lo largo del campo, cuando está hasta la mitad de su volumen, se descarga la flor en los cestos de la orilla del campo. Cuando sale el sol y la temperatura rebasa los 10 o 12 grados, la rosa del azafrán se abre por encanto en cuestión de pocos minutos. A partir de entonces, el rendimiento en la recolección se reduce a la mitad. Los últimos campos de azafrán que se recogen son los que se han sembrado en el año, ya que la producción de flor es muy escasa y no es rentable arrancarla cuando ya se ha abierto. La recolección de la rosa del azafrán termina diariamente a las 11 o 12 del mediodía, cuando las flores están tan abiertas que las cerdas dificultan el arrancado. Las flores recogidas al amanecer son extendidas en el suelo del patio de la casa para que pierdan humedad y se abran, facilitándose así el esbrine. El suelo de yeso, al contrario que el de cerámica o ladrillo, absorbe mejor la humedad, secando más la flor. Después de un buen almuerzo, toda la familia se reúne alrededor de la mesa de esbrinar. Con el mandilejo o tela recia sobre las piernas, el plato a un lado, los dedos hábiles y la vista aguzada, comienza la larga jornada de esbrine que terminará a la medianoche. No tenía ni dientes. ¡Coño, ya! Cállate, yo me los llevo. ¿Y bien nuevos? El esbrine consiste en extraer manualmente los estigmas o brines de la rosa. Cogida la flor con una mano, con la otra se arrancan los brines para echarlos en el plato. El resto de la flor o farfolla que no sirve para nada se echa sobre el mandilejo de las piernas para tirarlo en el campo al día siguiente. Dada la incomodidad de la postura fija del cuerpo durante las numerosas horas que se dedican al esbrine, la mesa de esbrinar tiene unas medidas especiales que permiten estar con los hombros descansados al apoyar los codos en una postura correcta sobre el tablero. Normalmente, las familias que tienen mucha producción de azafrán contratan estajeros o peones que, entre 110 y 130 pesetas por onza de azafrán esbrinada, ayudan en esta labor. Teniendo en cuenta que una persona con habilidad puede sacar al día de 12 a 16 onzas de brin, el jornal obtenido por el día de esbrine pocas veces supera las 2000 pesetas. Para los estajeros, la jornada de esbrine comienza normalmente a las 9 de la mañana para terminar a las 12 de la noche. A excepción de un momento de descanso para cada una de las 3 comidas, la jornada transcurre al pie de la mesa. La rosa del azafrán puede mantenerse fresca según las condiciones en que se ha cogido de 4 a 6 días. Si se ha arrancado seca y cerrada, esa rosa puede aguantar hasta 6 días, pero si se ha cogido húmeda y abierta, entre 2 o 3 días se hace pastosa y se estropea. Algunas familias con gran producción de azafrán, dada la dificultad de encontrar estajeros, en lugar de pagar a tanto la onza, dan el trabajo del esbrine a medias entre el esbrinador y el propietario. El drogue es la lengüeta amarilla que tiene la flor junto al estilo. Hasta hace algunos años, este producto se separaba en otro plato, pues también era comprado independientemente del azafrán. Melguizas
son aquellas rosas que tienen 6 hebras de brin en lugar de 3. A veces, durante el esbrinado puede aparecer alguna melguiza, y entonces el que la ha cogido le da un pellizco al compañero que se va pasando de uno a otro. Cuando salen muchas melguizas es señal de buena cosecha en ese año. Al finalizar la jornada y antes de tostar las brines, se procede al pesaje del producto obtenido en verde. La balanza es el método tradicional, todavía vigente, que permite calcular las onzas de azafrán esbrinadas. A la vista del esbrinador, en uno de los platos se coloca el azafrán y en el otro las medidas de metal que según su tamaño son la libra, media libra, la onza, media onza, perra gorda y perra chica. 6, 9 y perra pequeña. La dueña de la casa va anotando en un cuaderno las onzas esbrinadas diariamente por cada uno de los estajeros que han ayudado en el esbrine. Después de anotado el peso, se procede al tostado del azafrán para quitarle la humedad. Para ello se extienden las brines en la tela de un ciazo fino que se coloca sobre una estufa o sobre el rescoldo de un brasero con el fuego bajo. Cuando se considera que está tostado en parte, se le da la vuelta a la brin con otro ciazo para completar el proceso. Mira qué bonito se ha quedado. Ya está, ¿ves? Y de resista. Ya ves si está ya así. Si se te tosta así. Con esa calor le sobra. Ya le sobra de Le sobra. El peso del azafrán, con la pérdida de humedad en la evaporación, se reduce a una quinta o sexta parte, por lo que son necesarias 5 o 6 libras en verde para la obtención de 1 libra de azafrán en seco. Secado el azafrán se guarda envuelto en papel de periódico o en cajas de cartón en un lugar templado, sin humedad y oculto de la luz, a la espera de su venta en el momento más apropiado. Los precios son establecidos por la situación del mercado en cada momento y ofrecidos por los compradores o zafraneros que casa por casa buscan el producto. El precio del azafrán, según el año, está entre las 30 y las 40.000 pesetas por libra en seco. Para los azafraneros, tener azafrán es tener dinero, ya que se conserva muchos años sin una merma notable en su calidad. A veces, si el precio es muy bajo y no urge la venta, lo guardan hasta que vengan años de mayor precio por libra o bien lo venden cuando les hace falta el dinero. Como dicen en Villarquemado, no da más gozo el azafrán que el día que se vende. Casi todas las familias de las zonas productoras de azafrán tienen una pequeña parcela dedicada a este cultivo que les proporciona unos ingresos extras a los habituales. Para muchos, este trabajo forma ya parte de la tradición, identificando la entrada del otoño con la necesidad de manipular la rosa del azafrán. Por sus propiedades aromáticas y colorantes, el azafrán se usa como condimento para la cocina. En el campo de la medicina se utiliza su poder diurético, afrodisíaco y para favorecer la menstruación. Macho, hace buen día hoy, como que se hace la noche igual, mañana rosa. Coño, aunque te llaman como hoy, muy bien, me encanta, por estar contenta. Aunque no traigan más, solo como hoy, y todos los días, y todos los días. Así 15 días. Y yo estoy mejor, no estoy tan nerviosa, y como y soy mejor. Monreal del Campo es el centro comarcal del azafrán en Teruel. La habilidad y rapidez para sacar la brin de las rosas se dan cita cada año en el concurso provincial de esbrine. 2 representantes por cada localidad deberán esbrinar 150 rosas abiertas, facilitadas en bolsas por la organización, cumpliendo una normativa que determine el ganador de esta modalidad de trabajo. En el Museo Monográfico del Azafrán, ubicado en Monreal del Campo, se recoge todo el proceso de este cultivo que tiende a desaparecer, para que el visitante pueda adentrarse en el mundo secreto del azafrán y llegue a comprender el complejo universo social, económico y cultural que rodea
al Crocus sativus.